los temas que más nos preocupó cuando empezó el tema, toda la ley REP, fue qué iba a pasar. Primero salió la ley del plástico de un solo uso, y cuando empezó la ley REP, y los restaurantes y todos quienes hacían delivery se empezaron a preocupar qué iba a pasar, iba a ser la alternativa al plástico de un solo uso. Bueno, y sabemos que esta dictamen se aplazó. Para hablar acerca de esto ya estamos con Juan Pablo Andreani. Él es socio de Asimpress, que es la Asociación Gremial de Impresores, Convertidores y Proveedores de la Industria Gráfica y del Packaging. Vamos a hablar acerca de qué es lo que ha pasado con esta normativa ambiental de ley de plásticos de un solo uso, que también prohíbe productos de papel y cartón en locales de comida. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muy bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Espero poder responder bien cerquita del micrófono. Oye, Juan Pablo, antes de... tú haces dos preguntas. Una, primero, que nos explique un poco cuál es digamos, el tamaño de Asimpress, a quienes reúnen, ¿no es cierto? Principalmente pymes, grandes empresas, empresas chicas en Santiago, en regiones. Yo creo que eso es importante para entender un poco el contexto. Y sobre la misma, ¿cuáles son, de alguna forma, las principales inquietudes que están teniendo ustedes justamente por la ley de plástico de un solo uso? Sí, bueno, Asimpress es una asociación de empresas gráficas. Nosotros principalmente hacemos envases sustentables. No hay plástico en nuestro gremio, es todo en base a celulosa, cartón, claro, papel. Y el 93% de los socios son pymes. ¿Ya? Es muy de pyme esta industria. Hay algunos pocos grandes, pero la verdad es que la mayoría, el 93% son pymes, pequeñas empresas, 20, 25, 30 personas, que muchos post pandemia nacieron. Se reinventaron, claro. Y empezaron a hacer muchos envases para el delivery y para todas las famosas Black Kitchen, que le llaman. Claro. Estas cocinas que se hicieron, no había cómo llevar gente a un local porque estábamos encerrados. Entonces aparecieron estos proveedores de comida, como cocinas, que nosotros los atendíamos entregándoles envases. ¿Envases de qué? De cartón, de papel, de cartulina. Básicamente somos 90 hoy día socios, pero la verdad es que los no socios de Asimpress son el 90%. O sea, la mayoría de estas empresas no están en Asimpress todavía, porque son muy pequeñitas y a veces no pueden pagar la cuota. Pero es una industria muy atomizada, muy pequeña en tamaño, de familias, de pocas personas, que con el tema de la oportunidad del no más plástico, que le llamamos nosotros, esta tendencia de que la gente no quiere el plástico porque termina en los vertederos o en el mar, empezó a hacer envases sustentables, envases de la celulosa, y eso ha sido un gran boom que ha ido aprovechando el crecimiento que ha tenido. Nosotros le llamamos el food service, que es todo lo que es fuente de soda, todo lo que es gastronómico. Sí, claro. Y el food service es una de las industrias que más rápidamente ha tomado el tema de la sustentabilidad y el de erradicar el plástico. Llevan por lo menos unos 10, 12 años sacando el plástico. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 10, 12 años uno compraba un sushi, y era de plástico, todo. Sí, claro. Todo en plástico. Hoy día es todo papel, cartulina, cartón. Entonces, este gremio, nosotros nos gusta decir que somos muy verdes, porque la verdad es que estamos muy en contra del plástico y muy a favor de todo lo que sea biodegradable y compostable. Entonces, en el fondo, para entender un poco, esta dictamen de la ley de plástico de un solo uso, que no sabemos todavía cuándo se va a aplicar, yo creo que en un año más o un poquito más, y ustedes entrarían dentro de esta misma ley. ¿Cuál es el reclamo de ustedes, por decirlo así, o cuál es la petición de ustedes ante esta ley que los integra a ustedes dentro de un rubro que no tiene nada que ver? Sí, le llamamos la mal llamada ley de plástico de un solo uso porque la verdad es que no regula ni prohíbe los plásticos de un solo uso, sino que cualquier tipo de material. Acá no solo es el plástico el que se prohíbe utilizar la ley, haciendo un resumen muy, muy rápido para los que no la conocen bien, dice que todos los restaurantes, fuentes de soda, patios de comida, etcétera, los food trucks también, van a tener que entregar sus alimentos, sus sándwiches, hamburguesas, lo que sea, en
envases o en platos que sean reutilizables, igual Ya. que en un restaurante. Ya. Entonces tú te O vas- sea, lo que se quiere, más que de plástico de un solo uso, es cualquier elemento de un solo uso. Así es. Que sea desechable inmediatamente. Claro, lo que quiere eliminar son los envases desechables en este tipo de locales de comida. Lo cual uno dice, mira, no está tan mal, ¿cierto? Menos basura, mejor. Pero la verdad es que ahí hay un problema que tiene que ver con un poco el cable a tierra que hacemos nosotros, los que estamos metidos en el día a día de este negocio. Lo que va a pasar es que finalmente va a haber más plástico en la basura que lo que hay hoy día. ¿Por qué? Si bien la ley dice prohíbe los plásticos de un solo uso, la mayoría de los envases que hoy día se utilizan no son de plástico. Diría que casi ya todo. Es un biopolímero, claro. No, ni siquiera. Es todo en base a cartón, papel, cartulina. Hay muy pocas cosas que hoy día tienen plástico. Lo único que queda casi con plástico son los vasos. Y hoy día ya hay un desarrollo que ya está listo, terminado, aprobado, lanzado en el mundo y en Chile. Algunas cadenas de comida rápida lo están empezando a implementar ahora, de vasos sin plástico, que se llama polipapel. El vaso que tiene plástico se llama polipapel. Ahora hay una cartulina nueva, compostable, que no tiene este plástico interior. Por lo tanto, ya el único que quedaba pendiente, que era el vaso, ya no va a estar en la lista de los que tienen plástico. Por lo tanto, todo el food service hoy día, la mayoría estoy hablando, no a lo mejor los más pequeñitos todavía no, pero la mayoría del food service hoy día está sin plástico o va a estar sin plástico cuando cambien los vasos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a prohibir y se va a tener que hacer todo reutilizable. Uno dice, bueno, no importa, se lava, mejor, sin basura, ¿cuál es el problema? Como la mayoría de estos locales son autoservicios, o sea, tú vas, agarras tu bandeja, te la llevas, te sientes, te lo comes, no puede ser loza, vidrio ni metal, por un tema de seguridad. Los niños llevan su bandeja, se caen, se cortan, es súper peligroso. En ninguna parte del mundo se puede usar en un autoservicio. El canal gastronómico no usa nada que no sea plástico, tiene que ser plástico, por seguridad. El problema es que el plástico no es eterno, porque las lavavajillas donde se lavan estas cosas son industriales. No es la lavavajilla que tenemos nosotros en nuestras casas, que uno le pone, está 2 horas y media, 3 horas, uno la pone a las 10 de la noche, tiene a las 3 de la mañana. No es así. Son lavavajillas que lavan en 10, 15 minutos, altísima temperatura, con detergentes súper abrasivos para que se limpie rápido, porque necesitan reponer rápido. Necesitan, ¿cierto? No pueden tener 7.000 millones de platos en un patio de comida. Tienen que darle una vuelta por un tema de almacenaje, de stock y de rotación. Entonces, las cosas se lavan muy rápido, a altísima temperatura, con estos detergentes que son muy abrasivos. Entonces, las cosas duran. Hay millones de opiniones. Hay estudios que dicen 1 mes, otros dicen 1 año. Ponle el peor escenario de todo, que dure 1 año, 1 año y medio. Bueno, en 1 año y medio vamos a estar botando todo el food service a la basura, y eso es plástico a la basura que hoy día no hay. Ya, pero Juan Pablo, yo hay un tema que no entiendo y quisiera explicarlo bien del punto de vista de ustedes como Asimpress, que es que se flexibilice esta normativa y se permita usar ciertos plásticos en ciertos momentos o menos, o que se fomente el uso de materiales compostables, tomando en cuenta el costo que tiene eso también, que a lo mejor haría justamente subir los precios de esos platos, subir los precios de esos locales. Exactamente, ¿qué es lo que están viendo ustedes, digamos? Nosotros no queremos plástico. Creemos que el plástico es algo que finalmente de alguna u otra forma termina en un vertedero, termina en un río, termina en el mar, y el plástico está entre 100 y 300 años, ¿cierto? Aunque sea un plástico de varios usos, porque aquí el plástico no hay que demonizarlo tampoco. O sea, no, lógico. Si el plástico viene utilizado, el plástico monomaterial, o sea, que es un solo tipo de sustrato de plástico. Si tú realmente lo reutilizas y lo vuelves a usar muchas veces, está bien. El problema y la realidad es que el 90% de la gente no reutiliza, no recicla y se va todo a la basura. La gente va a un camping y deja, porque sí, digamos, se le queda una botella. Entonces, el problema es que estamos dependiendo de un poco de los hábitos de la gente, y los hábitos de la gente han demostrado, al menos hasta ahora, que el 90% no los tiene. Por lo tanto, la diferencia de un material en base a celulosa versus un base a plástico es que si a mí, por hábito, lo dejo por ahí botado, en 9 meses, aunque tú no le hagas ningún tratamiento industrial de compostabilidad, nada, lo dejas afuera, digamos, al aire libre, se biodegrada solo. ¿Por qué? Porque es celulosa. Ahora, lo que nosotros queremos es no que se permitan plásticos en algunas ocasiones. Lo que queremos es que todo lo que esté adentro de un local de comida rápida, de una fuente soda, sea compostable. Ahora, perfecto. Juan Pablo, para entender también,
El envase de cartón tiene muchas características y por supuesto la principal es que es biodegradable y en pocos meses ya desaparece de la faz de la tierra. Pero cuenta también con las mismas características, por ejemplo, para soportar comida en alta temperatura o líquidos. O sea, tiene las mismas características que el plástico como para poder trasladar comida. Hay un montón de productos que sí pueden ser reemplazados de plástico, que sí pueden ser reemplazados por cartulina y papel, y hay otros que no, como dices tú. Hay un montón de cosas que no, especialmente hay cosas que están en el supermercado que van a tener que seguir siendo de plástico porque están mucho tiempo en la góndola. Pero en este tipo de locales, que son los de comida rápida y fuente de soja, las cosas son muy rápidas, el consumo es muy rápido. Entonces te entregan el producto, te lo meten en el envase y el envase tú te lo comes y en media hora está listo, digamos. Uh-huh. Estos envases, la mayor parte de ellos pueden tener un producto adentro sin que se pase el jugo ni nada durante varios días. Por lo tanto, si estamos hablando de media hora, 1 hora, 2 horas, con algo que dura varios días, no hay ningún problema. Tan poco problema hay que hoy día todo es de esto. O sea, tú vas a un restaurante de estos de comida rápida, un patio de comida, y te entregan nosotros llamamos clamshell, perdona la palabra rara, pero es como esta concha, ¿cierto? Donde va dentro la hamburguesa, y que es de cartulina, y esto lleva 15 años, y funciona perfecto. Las papas fritas lo mismo, ¿cierto? Los hot dogs, todo. Lo que no funcionaba, que es lo que te dije antes, es el tema del líquido. Es que, claro. Pero hoy día, es unas cartulinas que se hicieron en Europa, con ya muchos años en esto. Los europeos están muy avanzados en el tema de sustentabilidad y reemplazo al plástico. Y esta cartulina ya está disponible y es compostable. Entonces hoy día el líquido, que es quizá el principal tema, ya está solucionado. Ahora, un dato súper importante. Europa, por ejemplo, no está avanzando en una ley como la que nosotros tenemos. Francia sí avanzó en algo muy similar a lo que tiene Chile, pero la experiencia no ha sido buena. Tanto que Europa, la Comunidad Económica Europea, miró el experimento francés y decidió no avanzar en ese experimento, que es el mismo que Chile, porque finalmente están viendo lo que estamos viendo nosotros, más plástico a la basura, porque estas cosas no duran más de un año, los platos plásticos. Y los platos plásticos además se terminan comprando plástico barato. ¿Por qué barato? Porque hay mucha merma. Desaparecen las cosas de los patios de comida, se rompen, la gente a veces se los lleva, cree que son de ellos. Entonces también hay mucha merma. Entonces todos los restaurantes y todo esto terminan comprando cosas además de un plástico más barato, porque tienen mucha merma, por un tema de costo. Entonces entramos en un círculo vicioso de finalmente vamos a ir a mirar los vertederos, y yo estoy seguro, en 2 o 3 años más, y vamos a ver plástico que antes no existía. Entonces esa es como la contradicción de esta ley. ¿Cuál es la petición de Asimpress? ¿Cuál es el caballito de batalla o la lucha que quieren dar con Asimpress en cuanto a esta ley? Nosotros creemos en la economía circular, estamos en una industria de la cual nos sentimos muy orgullosos porque de verdad somos una industria muy verde, hacemos cosas, todo lo que fabricamos es 100% biodegradable, compostable, y creemos en la economía circular. Uh-huh. Creemos que nuestra petición es, el artículo 3 de la ley dice cualquier tipo de productos desechables, y nosotros creemos que ahí la ley tiene que decir los plásticos desechables. ¿Por qué? Porque, como te digo, Europa sí está manteniendo todos los envases a celulosa que sean biodegradables, compostables, uh-huh. Los está manteniendo porque entiende que eso es menos plástico a la basura y genera una economía circular. Esa es la petición de Asimpress, es volver el espíritu de la ley a lo que realmente es, a su nombre, ley de plástico de un solo uso. Te agrego una cosa, nosotros hoy día estamos ahora te voy a hablar no como Asimpress, como la empresa donde yo trabajo, yo soy socio de Asimpress, pero también trabajo en una empresa. Nosotros estamos hablando con muchas marcas que están dentro del supermercado, ya no son los patios de comida ni los fast food, y que tienen muchas ganas de cambiar sus envases de plástico por envases de cartulina, uh-huh. Papel, cartón. Uh-huh. Y miran la ley y dice, o sea, me sale más caro el papel que el plástico es muy barato, y además la ley me está diciendo que no sirve para nada, porque no lo premia, o sea, lo trata igual que el plástico. Entonces está además desincentivando esto que estamos tratando de avanzar, que cuando uno va, por ejemplo, si ustedes van hoy día hay algunas salas de supermercado, no todas, en que las frutillas se están empezando a aparecer en cartulina, 100% compostable. O sea, tú la botas a la basura y eso se composta. Chao. Y uno de
de los fabricantes de frutillas, digamos, de los productores, me dice, pucha, pero a mí me sale más caro, hago todo un esfuerzo de sustentabilidad, y después sale una ley que dice, no, si vale lo mismo el plástico que el cartón y el papel. Entonces empieza a confundir. Europa no avanzó en esto, como les digo yo, porque la idea del modelo europeo es una economía circular donde el papel tú lo utilizas hasta 7 veces, y después tú lo puedes compostar y se composta rapidísimo. Y además sirve eso después como material orgánico para que las plantas, los campos, los cultivos... Bueno, eso también podría ir en línea con la estrategia de residuos orgánicos. Claro. Totalmente. Bueno, sin duda esta ley yo creo que tiene muchas aristas por conversar, por ir cambiando, así que bueno, vamos a seguir en contacto, Juan Pablo. Juan Pablo Andreani, socio de Asimpresa, Asociación Gremial de Impresores, Convertidores y Proveedores de la Industria Gráfica y del Packaging. Gracias por esta conversación. Gracias por invitarme. Acompañarnos. Gracias a usted.